Muy buenas creadores de todo tipo. En el vídeo anterior dije que me leí mucho el libro y que por esa razón tengo material de sobra para ir hablando de libros. Pero en esta ocasión voy a empezar ya directamente hablando del último, es decir, voy a ir cronológicamente. Pero bueno, ahí tengo un baúl de cosas que sacar. Ahora mismo voy a hablar de lo que sería Antihéroes de Iria y Selene. Así he conocido a la autora con este libro. ¿Por qué he escogido este libro? Bueno, yo ya he escrito una cosa de superhéroes que no está publicada, pero soy fan de Marvel, no sé, me muevo por este mundillo y entonces una novela de superhéroes llama la atención. Por otra parte, he escuchado hablar de Jay Selene y no he leído nada de ella, entonces quería leer o conocer la obra, pues para conocer a estas autoras mejor. Y quiere decir que me ha gustado su obra y eso me hace, pues, que, no sé, querer seguir conociendo de esta autora. Así que, visto esta introducción, indicaré, bueno, realmente yo no me he leído el libro, sino que lo he escuchado. Me estoy metiendo dentro del mundo de los audiolibros y así me he metido en el mundillo de storytelling. Tenía la opción de Audible y storytelling, pues con storytelling. Así. Y tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Si este libro eran 528 páginas, pues en temas de horas, más o menos, eran 13 horas. Así que, bueno, antes de empezar ya a hablar del libro, que es ya lo que me queda, quiero indicar que no voy a hablar con spoiler, excepto al final, y eso lo avisaré. Y voy a hablar así como por encimilla, dando pautas o haciendo reflexiones de escritor, ya que aquí se lee, pero también se escribe. Y se hacen las dos cosas. Que siempre es interesante, porque al final de cuentas es una construcción de historia. Así que, bueno, empezamos directamente. Lo que a mí me gustaría destacar ha sido, principalmente, es que no es la historia de un personaje, son la historia de muchos personajes. Y empieza con un único personaje, que en este caso es Jerai, y no sé si este avanza un capítulo, dos o tres, es decir, avanza en solitario y posteriormente se va abriendo a otros personajes. Sin embargo, la sensación que te está dando el libro no es realmente que tan solo sea un personaje protagonista, no es que tan solo sea Jerai, es que son muchos. Y esto creo que es difícil de conseguir en el sentido de que la primera impresión siempre condiciona todo el libro. Y realmente es así con todo el libro. Por lo cual, si tú empiezas con un único personaje, ya tu mente va a decir, pues este es el personaje protagonista, este es el principal, y todos los que vengan después van a ser secundarios o quizá entre secundario y primario, ¿no? Algo así como 1,5. Yo creo que todo eso lo hemos sentido en algún momento. Y en este caso, pues las cosas se han hecho bastante bien. Se han ido introduciendo personajes y me ha gustado. Es que claro, teniendo en cuenta esta estructura, si tú cuentas los inicios de todos los personajes, a lo mejor la historia comienza tarde en arrancar. Y en esta situación tan solo tan comentado el inicio de un personaje que se mete por lo que le va pasando en el lugar en cuestión, que es donde van a estar, y ahí es ya donde encuentran otros personajes que ya tienen sus inicios empezados. Y estos se irán conociendo pues con el paso del tiempo. Por lo cual es una muy buena manera, en mi opinión, una combinación de tener a muchos personajes que sean protagonistas, que encima esto el protagonismo se tiene que repartir y eso se mantiene, ¿vale? Esto es otro proceso de ir manteniéndolo, ¿vale? Y que ya han arrancado. Han arrancado y en poco tiempo ya tienen muchos personajes y ya están en el meollo. No han gastado páginas en introducir a cada uno de ellos con sus pasados. Estos se irán conociendo poco a poco. Así que, bien por eso, me ha gustado la jugada y hace que la cosa sea más rápida, que se meta en el meollo, que al final es lo que todos más o menos vamos queriendo. Además, me gustaría destacar que para que un protagonista guste, tienes que simpatizar. Y una estrategia a nivel narrativo, en mi opinión, es la primera persona. Porque así ves qué es lo que estás pensando, qué es lo que hay dentro de ese personaje. No quiero decir que la tercera persona sea algo inferior, pero sí quiero decir, y creo que esto es obvio, que con la tercera persona hay como una carcasa, como un cascarón que te hace no meterte tan dentro de ese personaje, al menos en sus pensamientos.
¿Que por ello a lo mejor en la tercera persona no profundizas tanto en lo que sería el protagonista? No, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo, bueno, diferentes tipos de narración, es decir, de estilos de primera persona, tercera persona, y diferentes características que estas tienen. Por lo cual se ha utilizado bien esta primera persona y al mismo tiempo cada primera persona de cada protagonista es diferente. Es decir, Geray habla así, de forma más macarra, pero luego hay... No voy a ir diciendo nombres, tampoco es que me acuerde de todas, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, May es una niña chica que tiene... Bueno, chica. Tiene 15 años, ¿vale? Y tiene un peluche. Lo que pasa es que su forma de narrar es más tímida, más infantilizada. Este personaje me gusta porque tiene una evolución, ¿vale? Y su primera persona se enfoca al peluche. Entonces ya tiene una diferencia. Luego hay otra que habla un poco mediante cartas. Es decir, la narración es como en primera persona, pero enfocada en lo que es en esa carta. Luego hay otro que habla en primera persona, pero tiene como un intruso en esa primera persona, ¿vale? Eso ya se irá entendiendo seguramente. Y luego la otra, Alicia, lo que tiene es... tiene... Es que claro, tampoco quiero hablar con tanto spoiler. Pero bueno, podemos suponer que más allá de... que tiene una extensión, ¿vale? Es una extensión de esa primera persona. Entonces, primeras personas diferentes, bien usadas, van introduciendo, van simpatizando y todo genial. Es que se reparte, ¿vale? Estoy leyendo la chuletilla, se reparte todo lo que es la... Bueno, se reparte el protagonismo también a nivel de trama. Porque no es tan solo Geray, el protagonista no es tan solo él que va arrastrando al resto por su motivo principal, sino que es que hay otros, el resto de protagonistas que aparecen en la portada también tienen sus motivos de peso que hacen que arrastren al otro. Es decir, todos tienen motivos por los que ser protagonistas con todo peso. Y todos tienen razones por lo cual podrían ser incluso protagonistas únicos de su propia historia. Y creo que esto último que he dicho es vital, porque, por ejemplo, ¿vale? Quien me conozca sabe que yo hablo mucho de One Piece, y una de las cosas que se dice muchísimo de One Piece es que todos sus protagonistas, al menos los que están dentro del barco, protagonistas de los sombreros paja, todos podrían ser propios protagonistas de su propia historia, porque todos tienen el suficiente trasfondo, personalidad y arsenal como personaje como para sostener lo que sería eso. Entonces, aquí se cumple. Y me ha gustado eso. Bueno, me gustaría ahora indicar ya como último punto para cerrar lo que sería el final. Que no voy a hacer spoiler del final, pero sí voy a hablar de su estructura, un poquito. Y ya según, claro, ¿qué es spoiler y qué no? Hay una franja, ¿no? Entonces, ya según tu dificultad del spoiler, ya puedes abandonar el vídeo si quieres o si no te quedas, ¿vale? Yo voy a hablar muy por encima a nivel de esqueleto. El esqueleto narrativo que se ha usado aquí sin llegar a profundizar. Entonces, a continuación, empiezo. Estás avisado. En toda la historia hay un problema a resolver, ¿vale? No tiene por qué ser siempre un villano, a lo mejor es un problema interno, a veces del propio personaje. Y en esta situación también los personajes tienen problemas internos, y eso está guay. Pero hay un villano físico que de alguna manera u otra tienen que resolver. Y claro, estos personajes son unos Mindundi, es decir, a nivel de escala de poderes no son tan fuertes. Entonces, la cosa... Porque claro, ya llevamos un porcentaje interesante de la historia y aún no se sabía realmente cómo lo iban a derrotar. Pues la cosa se acelera mediante los medios... Bueno, sí, ¿Esto roza el spoiler? Es que claro, aceleran de una manera justificada que influye en la sociedad. De esa manera algo se extiende. Es decir,
ya hay algo que sube de manera exponencial. Esto quizás es interesante porque se usa la sociedad y se consigue que el mundo sea más abierto y más vivo, más diverso. Creo que eso es algo interesante, ¿vale? Tampoco es que el mundo que se ha presentado aquí en Antihéroes sea muy abierto y muy diverso. Se ha profundizado tan solo en lo que es los personajes con sus poderes y tal, y lo que es el mundillo este, pero se podría rascar aún muchísimo más ahí, ¿eh? Pero bueno, a nivel general, el mundo, con todas las personas que son con poderes y sin poderes a nivel general, tampoco se ha profundizado tanto. Se ha profundizado más en el tema de los poderes y en el tema del mundillo este. Vale. Entonces, se ha desarrollado, se ha acelerado en ese tema de manera justificada, de manera buena. Entonces, ahí tenemos una manera rápida de acelerar la trama usando a la sociedad, algo que se extienda como la pólvora gracias a la sociedad. Y que de esa manera, según ciertos hilos, se provoque una patada fuerte, un golpe fuerte en lo que sería el hilo, el problema a resolver en cuestión, ¿vale? Entonces, no sé cómo habré rozado el spoiler. Sé que algunas personas dirán, vale, ni fu ni fa. Hay otras personas que dirán, capullo, me desuscribo, en el caso de que estuviera suscrito o suscrita. Pero bueno, así están las cosas, avisadas están. He hablado a nivel de esqueleto de trama. Y con ello, bueno, esa ha sido mi introducción en Storytel, en el audiolibro. Bueno, audiolibro, alguno que otro ya escuché hace mucho tiempo por iVoox, ¿vale? Pero es otra cosa. Audiolibros más profesionales. Esta sí que ha sido mi introducción. He podido conocer a autoras que yo creo que no iba a leer en otras circunstancias. Porque, bueno, leer un libro físico conlleva más tiempo. Es que claro, yo con los audiolibros, pues nada, me pongo los auriculares y mientras barro, mientras hago cosas, mientras voy al trabajo o cuando voy a conducir, pues simplemente activo el Bluetooth, lo escucho, es decir, que acelera muchísimo la cosa y esto me lo escucho en una semana. Y no me he restado de mis cosas, porque yo ahora mismo estoy liadísimo. Estudio y trabajo. Entonces, me he liado a hablar. En otras circunstancias no la hubiera conocido y en esta situación sí. Entonces me está gustando esto y de hecho me estoy metiendo en la saga Olympus. Actualmente voy a terminar el primer libro de la saga Olympus y ya os hablaré de la saga Olympus. Con esto terminamos y ya está. Ya iremos hablando de más cositas, ¿vale? La siguiente semana pues probablemente haya algún que otro vídeo más. Hasta luego.